Este tema es un tema importantísimo que nos compete a todos para estar informados como tiene que ser y sobre todo para saber cómo proceder ante esta nueva situación, porque hace algunas semanas ya se informaba sobre la existencia de nuevas variantes del coronavirus y estoy seguro que usted lo ha escuchado en los noticieros en otras latitudes, en otras partes del mundo. A raíz de eso han despertado muchísimas dudas sobre cuáles son las mutaciones que hace este SARS-CoV-2, como se le ha llamado científicamente. Por ejemplo, si las nuevas variantes son más letales, si la vacuna que se ha estado colocando a nivel mundial también va a ser igual de efectiva para estas nuevas variantes del coronavirus. Así que invitamos a una persona que maneja el tema al dedillo, es el virólogo Christian Marín Müller, para que usted también le haga consultas. El Facebook está a su disposición y la línea de WhatsApp 6087-7777. Le repito, este es un tema que nos interesa muchísimo a todos porque también hay que tener presente si estas variantes ya están llegando al país, cosa que también nos interesa mucho mantenernos informados. Christian, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias y felicidades a los cumpleañeros. Sí. Muchas gracias. Cristian, yo creo que lo primero que hay que especificar es si estamos hablando de una nueva cepa, que ha sido también otro término que no sé si estará mal empleado, a variantes del coronavirus, para que usted nos explique cuál es la diferencia entre una y otra. Correcto, cepa solo hay una, es SARS-CoV-2, ¿verdad? De ahí todos los virus mutan, cada vez que se copian van cometiendo errores y esos errores pueden no hacer nada, normalmente no causan ningún cambio, es como un error ortográfico, pero todavía la palabra se lee igual. Pero en algunos casos van acumulándose y pueden causar cambios en el comportamiento del virus, en su transmisibilidad, en su virulencia o letalidad. Y esos, cuando se acumulan bastantes de esas mutaciones, se llaman variantes, porque son variantes de la versión original del SARS-CoV-2, que es la que conocemos desde Wuhan. ¿Es incorrecto entonces hablar de nueva cepa? Correcto, yo creo que no hay nuevas cepas, son variantes de la misma. ¿Qué comportamiento ha tenido esta nueva variante? Pues entre lo que se ha visto es que esta variante no es más letal, o sea, no es que causa peor enfermedad, sino que es más transmisible. Entonces eso es bastante preocupante porque se va a contagiar más gente, ¿verdad? Si antes estábamos seguros siguiendo un comportamiento, digamos, podríamos estar 15 minutos en cercanía de alguien que estaba contagiado, ahora ese tiempo se acorta y tal vez ahora son 6 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que cambian todavía no sabemos exactamente qué es. Una de las cosas que pueden ocurrir es que el virus se vuelva más probable que pueda penetrar una célula humana más fácilmente. Entonces, estas mutaciones se pueden acumular en cualquier parte del virus. Pero las que han sido preocupantes son las que se acumulan en la espícula, que son esos picos que están en la superficie del virus y que sirven como una llave que el virus usa para entrar en un receptor en la célula humana y abrir la célula para poder entrar. Entonces, normalmente el virus al que estamos acostumbrados no es una llave perfecta, entonces entra pero es medio flojita. Entonces el virus se puede soltar y tal vez no infecta tan bien. Pero ahora con estas nuevas mutaciones, las mutaciones hacen que esa llave quepa de una mejor manera. Entonces hace que el contacto sea más estable y que por eso se ocupe tal vez menos virus en el ambiente para que puedan causar el mismo nivel de infección. Cuando le escucho hablar de mutación y de una variante, estamos hablando de lo mismo. ¿Es lo mismo una mutación que una variante? Una mutación, las mutaciones ocurren cada vez que el virus se copia, ¿verdad? Porque el virus comete errores. Es como estar escribiendo en algo y que haya un error y tiene que haber un corrector que lo repara. Entonces el ADN se repara más fácilmente. El ARN comete más errores. Entonces, una mutación puede ocurrir en cualquier momento. Más bien, los virus que nos infectan tenemos que pensar que son como una nube de diferentes virus, porque cada vez que se copia, van sumándose las mutaciones. Cuando se suman suficientes mutaciones, puede generar una variante. Esto que estamos viendo acá, usted nos lo explica, doctor. Sí, correcto. Bueno, lo que dice aquí es justamente eso, ¿verdad? Las mutaciones puede ser solo una, pueden ir sumándose varias. Este virus muta más lentamente que otros tipos de virus, como decir influenza o VIH, pero como tenemos tanta replicación y tanta infección a nivel mundial, se han ido acumulando bastantes mutaciones. Entonces, se ha acumulado una serie de mutaciones que en el caso de la variante que circula en el Reino Unido, son 23 mutaciones y ese grupo de mutaciones causa una variante,
¿verdad? En realidad, cualquier serie de mutaciones es una variante. Yo puedo tener varias variantes ya en mi cuerpo, pero las variantes que estamos observando son específicas, ¿verdad? Tienen este grupo de mutaciones y de esas 23 mutaciones hay unas cuantas que generan un poco de preocupación a los científicos porque se ha visto que en un plato tener esta mutación ayuda a que el virus infecte mejor las células. Entonces, ahora estamos viendo que tal vez en conjunto estas mutaciones han causado un virus que se transmite más o menos 50% más rápido que el anterior. A eso iba, porque hay ya algunos reportes en otras latitudes del Reino Unido, por ejemplo, que han hablado que estas variantes pueden ser un 50% más contagiosas, lo que usted está mencionando ahorita. ¿Es cierto entonces? ¿Esto puede ser un poco más peligroso? Sí, pues, es más peligroso no porque el virus sea más mortal, ¿verdad? Sino simplemente porque al ser más transmisible se va a contagiar más gente y va a llegar a más gente vulnerable. La evidencia que se tiene en el momento es evidencia epidemiológica, ¿verdad? Hemos visto que esta variante, desde que apareció, ha ido reemplazando a las demás variantes con mayor velocidad que cualquier otra variante anterior. Entonces, por eso podemos determinar que sí tiene alguna ventaja este virus sobre la versión anterior, y también por lo que se ha visto en ciertos experimentos en laboratorio, podemos decir que tal vez es porque está penetrando mejor en las células. Si a nivel epidemiológico es más contagioso, como lo que usted nos está explicando, ¿significa esto que pueda generar mayor impacto a la hora de que infecte a una persona? Tal vez no como individuos, ¿verdad? Pero como sociedad es más problemático, porque si ya tenemos problemas de saturación de hospitales, si el virus de repente infecta al doble de las personas, se van a llegar más personas a los hospitales, ¿verdad? Y va a llegarle a más personas vulnerables. Entonces, por ese lado, es importante que redoblemos esfuerzos, más ahora que ya están acá las vacunas, que ya pronto se van a ir vacunando los vulnerables más y más. Tenemos que reducir la cantidad de contagios todo lo que podamos hasta que la gente esté vacunada. Hay algunas personas, Cristian, que han estado pensando que más bien ya vamos de salida. Y cuando uno escucha este tipo de informaciones, este tipo de variantes, como que todos a nivel de sociedad nos echamos para atrás porque estamos todavía a veces un poquito más lejos de ver la luz en el túnel. ¿Qué opina usted? Pues no tenemos que pensar que nos estamos echando totalmente para atrás, ¿verdad? Todavía se ve la luz al final del túnel, estamos muy cerca con las vacunas, pero sí, falta bastante tiempo, ¿verdad? La vacunación se va a llevar a cabo paulatinamente a lo largo del año. Y ojalá para finales del año ya tengamos una gran cantidad, si no toda la población adulta, vacunada y protegida. Pero mientras que llegamos a eso, vamos a ver más gente contagiándose, vamos a seguir viendo lamentables fallecimientos y familias con mucho dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que nada más darnos cuenta que esto no ha terminado, que sea cual sea la variante que esté circulando, tenemos que cuidarnos, porque igual el virus original que teníamos ya es bastante devastador, ¿verdad? Nos roba muchas vidas. Entonces, seguirnos cuidando, seguir aplicando la distancia, seguir aplicando el uso de mascarillas y el higiene. Sigamos haciendo eso y más bien hagámoslo aún más, con más cuidado, ¿verdad? No nos reunamos en grupos grandes, porque si esta variante de verdad está acá en Costa Rica y resulta ser más contagiosa, va a ser mucho más fácil que se siga propagando el virus si nos seguimos reuniendo en grupos grandes, si seguimos estando sin los cuidados, ¿verdad? Y eso significa reducir el chance de exposición, porque lo que no sabemos es por qué es que esta variante es más transmisible, o varias de estas nuevas variantes que están saliendo en todo el mundo. Puede ser porque el virus está entrando mejor en una célula, puede ser porque cuando yo me contagio, más bien estoy soltando más virus al medio ambiente, ¿verdad? Tal vez el virus se replica un poco más en el área de la nariz, entonces sale un poco más al medio ambiente. Lo que sí entendemos es que hay más riesgo a nivel de probabilidades de contagiarnos, entonces tenemos que ser aún más cuidadosos. Bueno, hasta los minutos se reducen. Correcto, hasta los minutos de exposición, ¿verdad? Acordémonos que el virus, contagiarse con el virus es como contagiarse con un veneno, ¿verdad? Hay cierta dosis que es la que va a causar que uno se contagie. Entonces, si antes la dosis estaba por acá, ahora tal vez está por acá. Entonces, menos virus, ¿verdad? O tal vez es menos tiempo
va a causar que haya la misma cantidad de virus en el aire y nos va a contagiar. Sí. Cristian, con base en su experiencia como virólogo, cuando escuchamos toda la noticia del coronavirus en diciembre del año tras anterior, tardó 3 meses en llegar prácticamente días más, días menos a Costa Rica. ¿Cuál podría ser el comportamiento de esta nueva variante en cuanto a la llegada al país? ¿Cuál es la probabilidad de que de repente estas nuevas variantes ya estén en territorio nacional, por decirlo de alguna forma? Claro, bueno, una cosa que tenemos que acordarnos es que estamos detectando las variantes porque se está haciendo secuenciación del virus. Estamos tomando los virus y viendo de qué están compuestos, ¿verdad? Estamos leyendo ese genoma y podemos decir, ok, aquí hay una variante. Eso el Reino Unido lo está haciendo de una manera muy acelerada y está haciendo bastantes secuenciaciones. Entonces ellos detectaron la variante alrededor de noviembre, lo anunciaron el 14 de diciembre, pero eso no significa que el virus nació ahí necesariamente, puede significar que estaba en otro lado y muy probablemente, ya que esas variantes están en 80 países, es bastante probable que ya esté en Costa Rica, ¿verdad? Entonces no sabemos necesariamente porque no estamos haciendo ese tipo de evaluaciones tan a menudo, ¿verdad? Secuenciando tantos genomas como están haciendo tal vez en el Reino Unido. En Estados Unidos lo descubrieron hace poco, pero ahí están haciendo tal vez 1/3 o 1/4 de las secuenciaciones que están haciendo allá en Reino Unido. Una pregunta que yo tengo acá también en el guión, pero se la está enviando una televidente que se llama Pau. Dice, ella quiere saber si la vacuna actual contra el COVID podría ser igual de efectiva con esta nueva variante. ¿Qué ocurre en esto? Me parece importantísimo, Cristian. Sí, bueno, creo que es importante entender bien cómo es que funciona una vacuna, ¿verdad? Entonces el virus, les digo que tiene estos picos en la superficie, la espícula. Imaginémonos que la espícula es mi brazo. Entonces tiene diferentes estructuras en diferentes partes. Un anticuerpo puede pegarse en diferentes partes, ¿verdad? Puede pegarse aquí, acá o acá. Y entonces va a bloquear que la espícula pueda entrar en el receptor y que el virus pueda entrar en la célula. Si hay una mutación, la mutación digamos que ocurre por acá, pero todavía hay anticuerpos que se van a pegar en otros lados de la espícula. Entonces las vacunas van a seguir siendo efectivas y probablemente por un buen tiempo, ¿verdad? Tienen que ocurrir muchas mutaciones y mucha acumulación de cambios para que ya las vacunas se vuelvan inefectivas. Aunque ocurran suficientes mutaciones que tal vez cambien un poco la habilidad de las vacunas de funcionar, todavía van a ser efectivas, aunque tal vez esa efectividad baje. Pero en ese caso podemos hacer vacunas nuevas de una forma mucho más rápida, porque ya no es generar la vacuna desde cero, sino es hacer un par de cambiecitos para que los anticuerpos que se generen puedan volver a pegarse en esas partes que han cambiado. Carol Méndez dice, tuve COVID a principios de año, ¿qué posibilidad tendría yo de volver a contraer el virus? Pues, otra pregunta muy frecuente. Sí, claro. Sí pueden ocurrir reinfecciones. Han ocurrido, ya se han visto en algunas partes del mundo, pero es un evento no tan común de momento, ¿verdad? La mayoría de la gente va a tener inmunidad, va a estar protegida, pero sí puede ocurrir. Ya lo hemos visto, y también puede ser que el virus vaya mutando y que vaya cambiando y eventualmente las personas sí se puedan reinfectar un poco más. Por ahora es un evento muy raro, ¿verdad? Han habido como 50 casos de reinfecciones en todos los contagios que han habido en el mundo, pero con el tiempo puede ser que esa inmunidad baje un poco. Por lo menos ya sabemos que las personas van a ser inmunes por lo menos por unos 6 meses, probablemente bastante más. Me parece que además de eso, Cristian, es importante señalar que a pesar de esta inmunidad con la que gozan las personas, no significa esto que haya que desprenderse de los protocolos de higiene que ya todos tenemos aprendidos, como el distanciamiento. Y esto digo porque a veces el tico puede caer en decir, tengo inmunidad, a mí ya me dio, y podría estarse jugando una carta de que también se ha reinfectado. Claro, puede estarse jugando esa carta, y también creo que no sabemos, no tenemos muy claro qué tanta protección es la que tenemos, ¿verdad? Digamos, sabemos que vamos a tener protección de enfermarnos quizás severamente o volver a tener síntomas, pero no nos queda claro, ni con las vacunas, si vamos a poder todavía transmitir el virus a otras personas, ¿verdad? Porque el tipo de protección que generan, por ejemplo, las vacunas, no protege necesariamente que el virus pueda replicarse en la nariz y que podamos cargarlo
y pasárselo a otra gente. Entonces va a ser necesario que sigamos usando mascarillas hasta que una gran cantidad de la población ya esté vacunada y protegida. Sí. Otra pregunta que se está haciendo mucha gente que ya ha tenido COVID es con respecto a las secuelas que quedan después del virus, agitación, debilidad, que incluso se extiende por meses. Cristian, aquí hay una pregunta de Catherine Hidalgo que dice que desde el 12 de diciembre ella fue diagnosticada con COVID, sigue con dolor de pecho, con dolor de espalda, y la pregunta que ella se hace, y me imagino que mucha gente también que ha tenido COVID, es ¿cuánto tiempo pueden durar estas secuelas? Sí, bueno, eso varía mucho por persona, ¿verdad? Una cosa que sabemos ahora que hace el virus es que el virus activa lo que se llaman autoanticuerpos. O sea, es decir, hace que el cuerpo se ataque a sí mismo y eso puede causar problemas que sean de bastante duración y en algunos casos no sabemos si van a durar semanas, si van a durar meses. Un síntoma muy común de esto es la pérdida de olor. Que le da más o menos un 41% de las personas y en algunas personas se mantiene por meses. Y no sabemos si la persona se va a recuperar todavía su habilidad de olfato o si algunas de esas otras secuelas que se han tenido van a terminar siendo permanentes o por mucho tiempo. Ahora que usted hablaba de esta inmunidad, estas personas que ya gozan de cierta inmunidad, con estas nuevas variantes del COVID-19, ¿podrían tener un poquito más de riesgo? Pues es una probabilidad, ¿verdad? Ahorita lo que hemos visto es que las vacunas van a servir sobre todas estas variantes, por lo menos se han probado ya varias de las variantes y teóricamente deberían seguir funcionando, pero no sabemos, ¿verdad? Creo que es una posibilidad que puede pasar, es algo que tenemos que seguir explorando. Y con el tiempo creo que se va a aclarar un poco más esas dudas. Bueno, ahí le está respondiendo usted a Mariel Campos, que nos estaba haciendo esta pregunta. Erika Garita dice, quiero consultarle al virólogo si usted considera, Cristian, que es conveniente el ingreso a clases presenciales en medio de nuevas variantes del virus. Pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que ese es un tema bastante complejo, ¿verdad? Hay muchas implicaciones si los niños se quedan sin poder ir a la escuela por mucho tiempo. Y hay ciertos niños que están en condiciones bien vulnerables, ¿verdad? Que más bien en la casa están en condiciones de hacinamiento, de pobreza, ¿verdad? Entonces, creo que eso debería tomarse de una forma muy específica por región, por cómo están ocurriendo las cosas en cada región del país. Puede haber ciertos lugares que tengan menos contagios, ¿verdad? En este momento, entonces se podrían abrir las escuelas. Pero sí, es un tema muy importante y más ahora tomando en cuenta con estas variantes más contagiosas, que el riesgo está ahí y el riesgo es igual al mismo riesgo que tengamos en la comunidad. Entonces, si estamos viendo muchos casos y una alza muy grande de casos, yo creo que se debería posponer a abrir y si no hacerlo de una forma muy controlada y muy específica. En estos 20 días que llevamos del año, uno ha visto noticias que Estados Unidos, por ejemplo, ha batido récords de mayor cantidad de infecciones, hospitalizaciones y muertes en un día. ¿Por qué puede estar sucediendo esto, Cristian, desde su punto de vista? Pues es una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Acabamos de pasar por las fechas de Navidad, de Año Nuevo, entonces muchos de esos casos ahora van a estar hospitalizados y van a empezar a incrementar esas muertes, ¿verdad? Porque mucha gente se reunió en grupos grandes, hicieron eventos y entonces el número de casos va a subir. También el tener estas diferentes variantes puede estar contribuyendo, ¿verdad?, a que haya más mortalidad y más casos. Y es una lástima ver que eso esté pasando en Estados Unidos. Hay que acordarnos que tenemos que ser firmes nosotros para que no nos vaya a pasar algo similar acá. Porque creo que muchos de nosotros ya estamos hartos, ¿verdad?, de estar encerrados, de estar aguantando, estamos cansados, queremos ver a nuestros seres queridos, pero o sea, ya se vislumbra el final de esto. Tenemos que ser firmes todavía, más firmes en los próximos meses para que podamos vacunar a los realmente vulnerables y después ya empezaremos a regresar a la normalidad. De hecho, hace algunos días tuvimos acá vía virtual al gerente de la caja, el doctor Mario Ruiz, que nos estaba dando un poquito el balance de esto que usted está hablando, de las fiestas de fin y principio de año,
y cómo ya se había saturado incluso el campo que había en las unidades de cuidados intensivos. Y con base en esto que usted está diciendo, porque aquí también en el país la gente se reunió, aquí también más de una familia rompió burbujas por las razones que fueran. ¿Es esperable que en nuestro país también durante estos próximos días este tipo de comportamiento a escala que vimos en Estados Unidos también ocurra? Desearía decir que probablemente no, pero la verdad es que es muy probable que sí ocurra, ¿verdad? Hemos sido muy afortunados de que hemos estado más o menos en una meseta de casos, ¿verdad? No hemos visto que sigan subiendo por un tiempo. Puede ser que eso cambie pronto, ¿verdad? Pero espero que tengamos mucha suerte y que no pase. Pero sí, entre más nos sigamos reuniendo y entre más grandes las agrupaciones de personas, más vamos a seguir viendo un incremento en contagio. ¿Usted considera, Cristian, que a estas alturas del camino hemos bajado la guardia? Yo creo que hemos bajado la guardia, ¿verdad? Un poco porque ya estamos, como dije, cansados, ¿verdad? Ha sido mucho tiempo. Creo que muchos nos hemos vuelto tal vez... no sé, un poco inmunes a ver los números, ¿verdad? A pensar en la cantidad. Si nos acordamos en marzo, cuando llegamos a 30 casos y el miedo que uno sentía en ese momento, ¿verdad? La preocupación. Y ahora con 1000 y pico todos los días, cuesta más sentir esa preocupación, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir adelante y tenemos que acordarnos que esto todavía no ha terminado, que probablemente vamos a tener momentos bastante difíciles al principio de este año y que bueno, pronto esos momentos difíciles sí van a empezar a reducirse, ¿verdad? Sí vamos a empezar a llevar el control y gracias a la vacunación vamos a llegar a un punto donde regresaremos a la vida que teníamos. Pero todavía falta camino. Pero falta, sí, falta mucho y va a ser un camino muy difícil y es nuestra responsabilidad que no sea tan difícil, ¿verdad? Tratemos de salvar a la mayor cantidad de gente que podamos de aquí al final del proceso. Isa López le hace una pregunta, doctor. Dice, ¿es conveniente para una paciente alérgica a los AINES ponerse la vacuna contra el COVID-19? Sí, de momento lo que ha ocurrido con las vacunas es que han habido algunos eventos de alergia que causan choques anafilácticos. Esto ha ocurrido solo en gente que ya tiene, digamos, un historial de que esto le pase, que hayan tenido que usar epinefrina para tratar estos choques. No es que son personas que son alérgicas al camarón o a los AINES o alguna otra cosa, sino que son personas que son alérgicas a algunos de los componentes específicos de esta vacuna, que contiene ARN, contiene algunos lípidos, azúcares y sales. Entonces, alguna gente es alérgica a estos componentes de lípidos, estas grasas especiales que tiene la vacuna que encapsulan la molécula que se mete. Entonces, en estas personas hay que tomarlo con precaución, pero aún así han ocurrido tal vez unos 10 u 11 eventos de este tipo de alergias por millón de personas vacunadas. O sea, no es algo muy común. Sí. Y se recuperan, ¿verdad? Son personas que les da esta alergia y después se les quita en un par de días. No es que esté causando muertes por todo lado esas alergias, ¿verdad? De acuerdo con un estudio que realizaba National Geographic de España, estaban hablando de que esta nueva variante es un 70% más contagiosa. Y eso me lleva a preguntarle a usted si estas mascarillas que hemos estado utilizando también pueden ser funcionales ante una variante que, aunque usted bien explica, no es más letal, sí puede ser incluso tan contagiosa que incluso ya redujo el riesgo de exposición que hay que tener con una persona infectada. La mayoría acá ha estado utilizando mascarillas de tela, uno las ve, se topa personas que... ¿Este tipo de mascarillas pueden ser seguras ante una variante tan contagiosa? Sí, o sea, pensemos que el cambio que causan las mutaciones y esta variante no es que vuelven al virus más poderoso ni más fácil de que pueda pasar por una barrera, ¿verdad? Simplemente es que se requiere menos virus en el aire para que nos contagiemos. Entonces, las máscaras de tela van a seguir siendo efectivas, ¿verdad? Pero sin duda usar una N95, una KN95, uno de estos respiradores, va a ser más efectivo siempre. Entonces, no es que de repente las mascarillas de tela son obsoletas, sino que tenemos que nada más ser conscientes de que primero sellen bien, ¿verdad? Para que no salga lo que estamos respirando al ambiente, que no tengan válvulas, porque igual sale lo que estamos expirando al ambiente, y que sean de por lo menos 3 capas, ¿verdad? Varias capas para que nos protejan.
Algunas personas están prefiriendo usar solamente N95, otras usan tal vez 2 mascarillas para generar más capas, pero nada más yo creo que entre las cosas más importantes es siempre usar algún tipo de mascarilla, entre más capas mejor, y mantener la ventilación lo más libre posible, ¿verdad? Que las ventanas estén abiertas, puertas abiertas, ojalá las interacciones sean afuera y siempre con distancia, ¿verdad? Creo que tenemos que pensar que el virus, no importa cuál sea la cepa, pero el virus se comporta como humo de cigarro. Entonces, imaginémonos que cada persona tiene un cigarro en la mano y ese humo va a estar alrededor de esa persona. Si nos acercamos menos de 2, 3 metros, vamos a inhalar mucho humo. Si estamos más lejos y afuera, eso se va a disipar, se va a diluir. Pero si estamos en un ambiente cerrado, no importa a qué distancia estemos, el humo se va a propagar por todo el cuarto, ¿verdad? Y eventualmente vamos a empezar a inhalar ese humo o ese virus. Y con este ejemplo tan claro, ¿por cuánto tiempo podría permanecer en el aire, en espacios cerrados, este virus? Pues ya hemos visto en algunos estudios que puede detectarse el virus y cultivarse del aire a más de 6 metros de distancia, en un ambiente de un hospital, por ejemplo, y puede permanecer en el aire varias horas, ¿verdad? Entonces, claro, no es que por cada vez que yo expiro hay suficiente virus en un aerosol que está flotando para contagiarnos. No es como que una gotita es suficiente. Es una dosis, ¿verdad? Entonces, hasta el momento la dosis que conocíamos era que pasar 15 minutos con alguien a lo largo del día podía ser suficiente para contagiarse. Ahora, con estas nuevas variantes, ese tiempo se puede reducir a tal vez unos 6, 7 minutos, ¿verdad? Y no es una regla de oro, no es como que pasé 14 minutos y estoy bien, ¿verdad? Es relativo. Una acumulación, ¿verdad? Cuando inhalemos suficiente virus o suficiente de ese humo, es que nos podemos contagiar. Ahora que usted hablaba del tema de las mascarillas, Cristian, me llama mucho la atención cómo todavía después de un año que tenemos de estar viviendo esta experiencia a nivel país, se topa uno con personas que colocan la mascarilla pero no se cubren la nariz o la andan alrededor del cuello o la andan detrás en la bolsa del pantalón, una mascarilla quebrada. Este tipo de mascarillas da por un hecho que ya prácticamente no tiene mayor utilidad. Claro, o sea, pensemos que el aire siempre va a fluir por donde haya menos resistencia, ¿verdad? Entonces, primero, si tenemos una mascarilla muy floja o que esté abierta aquí para que respiremos más fácil, todo va a entrar por los espacios libres, ¿verdad? En vez de pasar por el filtro. Queremos que pase por el filtro para que se queden pegadas esas partículas. Si usamos la mascarilla debajo de la nariz, estamos inhalando aire libre, ¿verdad? Directamente. Claro. Si nos la ponemos debajo de la barbilla, no la estamos usando para protegernos y además se puede ensuciar, ¿verdad? Y puede generar bacterias o alguna otra cosa. Y bueno, andar la mascarilla en la mano o en la bolsa es no usar mascarilla, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bien conscientes del ambiente en el que estamos para entender si podemos quitarnos la mascarilla, poner la mascarilla o no. Lo ideal es andar mascarilla siempre que se pueda y ojalá andar una buena mascarilla, que selle bien, ¿verdad? Porque imagínense estar parados detrás de alguien en una fila y que la mascarilla esté muy abierta a los lados. Entonces, todo lo que ellos expiren va a salir por detrás de la mascarilla hacia los que estén detrás en la fila, ¿verdad? Entonces, que selle bien. Si tenemos que apretarla un poquito, la apretamos. Podemos usar algunas cositas para amarrarla atrás. Y eso nos va a proteger a nosotros y a los demás. Ahora que usted también mencionaba la N95, que por ahí tenemos una, tal vez los compañeros me puedan traer una para que usted la muestre y la explique. Con respecto a una mascarilla KN95 y a una mascarilla de tela, ¿por cuánto tiempo son utilizables? Pues depende mucho, ¿verdad? Las mascarillas funcionan por 2 formas. Una es que generan una barrera física, ¿verdad? Si tienen varias capas, entonces digamos que si hay algodón que va en esta dirección y después hay otra capa que va en esta dirección y otra que va en otra, entonces se van haciendo poros más chiquititos, ¿verdad? Más difícil. Pero también tienen una barrera electroestática que viene de la fábrica por el material y eso causa que las partículas se peguen en las fibras para que no pasen por la máscara. Esta justamente es la
KN95, la que usted ahorita está recomendando que es más seguro utilizar. Correcto, y al principio de la pandemia no habían, bueno, y todavía creo que hay pocas de esas mascarillas. Al principio no habían suficientes para todo el personal de salud, ¿verdad? Que son los que están más expuestos y en mayor riesgo. Entonces, lo que se pedía era que más bien la gente dejara esas para el personal de salud. Las mascarillas de tela igual son efectivas, ¿verdad? Si tienen 3 capas y se usan bien, pueden ser 80-85% efectivas, mientras que esas son 95% o más. Y entonces no es que no sean buenas, igual van a seguir siendo buenas y son protección adecuada para la mayoría de las situaciones en las que estamos. Pero en algunas situaciones es más factible usar una de estas que genera un poco más de protección. Bien, yo la dejo de utilizar. Ya regresé a casa, ya no la... ¿Cuál es el correcto mantenimiento que hay que darles? Sí, pues normalmente estas mascarillas tienen... bueno, yo no soy experto en mascarilla, lo digo también de una vez, pero estas mascarillas tienen una vida útil de más o menos unas 8 horas de uso. Lo importante es que no se humedezcan, porque si se humedecen, pierden esa electroestática. Entonces pierden una de las barreras que las hacen tan efectivas. Entonces, al llegar a la casa se pueden guindar, se pueden tal vez reutilizar, pero en realidad esas son hechas para ser desechables, ¿verdad? Yo creo que si no se ensucian o si no nos las pasamos tocando, podríamos reutilizarlas tal vez unas cuantas veces. Eso va a requerir nada más guindarlas y tal vez rotarlas, ¿verdad? Tener unas cuantas para poder usar, digamos, una el lunes, una el martes, una el miércoles, que tengan un tiempo para que si tienen algún virus se vaya degradando, pero no son para reutilizar muchas veces, ¿verdad? Igual las mascarillas de tela se pueden reutilizar un par de veces, pero lo ideal es lavarlas y mantenerlas siempre limpias, ¿verdad? Muy bien, tengo muchas consultas acá, Cristian. Dice Oli Moreno, los que ya tuvieron COVID y fueron dados de alta, ¿podrían contagiar a alguien, aunque hayan sido dados de alta? Pues lo que hemos visto es que las personas después de 10 días, después del primer síntoma, ya no son contagiosas. Eso no significa que esto sea una regla, digamos, 100%. Absoluta. Absoluta, porque es biología y pueden haber diferentes variables, pero en la gran cantidad de las personas ya los 10 días ya no son contagiosas, ¿verdad? Entonces, por ese lado no hay que preocuparnos. Puede ser que si se siguen haciendo pruebas, van a seguir saliendo positivas esas pruebas, pero eso no significa que tengan virus viable adentro, sino que las pruebas diagnósticas lo que hacen es agarrar un pedacito del virus y medir qué cantidad de ese pedacito están en nuestras células, están en nuestro cuerpo. Entonces, si hay fragmentos de virus muerto, igual pueden ser detectados en la prueba. Entonces, después, mucha gente se preocupa y me han escrito cientos de personas que después de los 10 días se hicieron la prueba y siguen positivos, que si tienen que seguir preocupándose, la respuesta es no. Okay. Ya para los 10 días ya la gente no es contagiosa. Sin embargo, lo que no sabemos 100% es si al futuro esta persona puede volver a cargar el virus y transmitírselo a otra gente. Probablemente no, pero creo que no tenemos esa respuesta 100%. Oscar Álvarez dice, ¿la vacuna nos protege para toda la vida o solo por 6 meses o un año? Pues una forma de pensarlo es que todavía no ha pasado suficiente tiempo para poder decir, ¿verdad? Cuando hayan pasado 2 años después de que alguien se vacunó, podemos decir que la vacuna protege por 2 años. Pero antes de eso, podemos nada más estimar. ¿Hay estimados? Pues lo que sabemos es que por lo menos por unos 6 meses vamos a tener la protección. Es una protección muy robusta y entonces la idea es que va a durar por lo menos un año o tal vez un poco más de un año. Puede ser que dure aún más, pero eso no lo sabremos hasta que veamos con qué velocidad va mutando el virus, ¿verdad? Y si esa respuesta inmune puede irse debilitando con el tiempo. Usted mencionaba que tal vez durante todo este año ya un buen porcentaje de la población esté vacunado. ¿Cuál sería el comportamiento del virus ante esto? ¿El virus llegaría a desaparecer o siempre vamos a tener que aprender a vivir ya con COVID-19? Pues puede ser que tengamos que aprender a vivir con el virus hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que queremos es tratar de erradicarlo y mitigarlo, ¿verdad? Entonces decir que tenemos que aprender a vivir con él a veces es como rendirse, ¿verdad? Y pensar, bueno, entonces no importa, o sea, ahí seguimos. La idea es eventualmente poder erradicarlo, pero más probablemente este virus se va a convertir en algo que va a circular
y que tal vez vaya a generar cierta cantidad de enfermedades cada año en gente que sigue siendo vulnerable o susceptible, pero ya no va a ser esta pandemia, ¿verdad? Ya no va a ser con esta velocidad. Va a ser algo mucho más manejable para lo que ojalá tengamos varias vacunas, que podamos ir implementando una versión nueva cada cierto tiempo, y sería algo como lo que hacemos con influenza, ¿verdad? Que nos vamos vacunando cada año y va cambiando y seguimos protegidos. Ana María Rodríguez, ya usted le respondió, pero lo reafirmamos todavía. Dice, ¿hay algún riesgo al estar con una persona que ya tuvo COVID? ¿Qué precauciones hay que tener? Yo creo que deberíamos seguir las mismas precauciones, ¿verdad? Seguir usando mascarillas, seguir usando distancia. Muy probablemente estas personas están protegidas y muy probablemente no van a estar, ¿verdad?, llevando el virus a otras personas. Pero no podemos decirlo 100%. Marianela Muñoz dice, ¿qué pasa si una persona que está con el virus se vacuna? ¿Existe la posibilidad de que el virus se elimine? Una vez que ya alguien se contagió, lo único que va a sacar ese virus del cuerpo es el mismo sistema inmune, ¿verdad? Vacunarse lo que hace es enseñarle al cuerpo una foto del criminal para que el cuerpo se entrene a reconocerlo, ¿verdad? Si ya nos contagiamos, ya el cuerpo ha visto al criminal cara a cara. Entonces ya más bien está generando esos anticuerpos para protegerse automáticamente. La vacuna no es una medicina. La vacuna no es una medicina que va a curarlo, ¿verdad? Es simplemente preventiva. Dice acá Magali, ¿cuánto tiempo después de haber sido diagnosticado con el virus se puede aplicar la vacuna? Pues ahora lo recomendado es 90 días después, ¿verdad? Más que nada eso es porque ya sabemos que por esos 90 días la persona va a estar protegida. Entonces, no tiene sentido que se vacune. Esa vacuna más bien podría ir a otra persona que no tiene ninguna protección, ¿verdad? Ahora ya sabemos que esa protección va a durar 6 meses y cuando la persona sí se vacune, después de haber tenido COVID, lo que va a lograr es una respuesta inmune más robusta, ¿verdad? Porque ya el cuerpo reconoce al criminal. Ahora le vamos a enseñar la foto de nuevo y vamos a generar una protección más robusta, va a estar más preparado. Nos escribe aquí doña Grace Portugués, dice que tuvo COVID hace 5 meses y aún tiene secuelas. Cansancio, dolor de cabeza, tiene dolor de cuerpo. No todos los días, pero dice doña Grace que sí es con bastante frecuencia. ¿Por cuánto tiempo más seguirá esta situación? Usted no lo decía, pero respondámosle también a doña. Creo que no lo podemos saber. Creo que eso es algo muy personal, ¿verdad? Dependiendo de la severidad con la que uno tuvo la enfermedad. Qué fue exactamente lo que hizo el virus en nuestro cuerpo y cómo respondió nuestro cuerpo. Entonces es algo muy individual y en cada persona va a ser diferente. Que por lo que uno ha escuchado, Cristian, con los testimonios, pareciera ser una evolución que de todas formas será un poco lenta. Es decir, he escuchado a muchos especialistas decir, bueno, paciencia porque las secuelas pueden tardar más de lo que uno estima, que dentro de una semana ya todo vuelva a la normalidad en cuestiones de organismo. Así es, y depende mucho de cómo uno se contagió, ¿verdad? Por ejemplo, en la pérdida de olfato, algunas personas lo pierden por una semana y otras personas ya por varios meses, y cuando lo recuperan, no lo recuperan igual el sentido del olfato. Entonces las cosas les huelen diferentes, les pueden oler mal las comidas, y eso es algo que depende mucho de cuáles células fueron infectadas por el virus, porque cuando el virus infecta una célula, la va destruyendo. Entonces, dependiendo de dónde infecte, va a tener efectos distintos. Yuri Sánchez dice, en algún momento se habló que el virus sería estacionario, como la gripe. Entonces, ¿la vacuna será también parte de nuestro Programa Nacional de Vacunación? Yo creo que eventualmente sí, así va a ser como debe ser, ¿verdad? Ahorita estamos vacunando de esta forma en grande para tratar de detener la pandemia, pero eventualmente el virus probablemente seguirá circulando y vamos a necesitar tener una vacuna en un programa de vacunación, que puede ser cada ciertos años, ¿verdad? Cada cantidad de años. Doña Cinia Guzmán dice, estoy con COVID y mi pregunta es si me pueden vacunar en este momento. Pues en este momento creo que hay que dejar que más bien el cuerpo luche contra el virus y se mejore, ¿verdad? Y después de eso, ya 90 días después, se puede vacunar. Que de todo corazón le deseamos pronta recuperación. Sí, ojalá se recupere pronto. Mario Castillo dice, fui diagnosticado y estoy en aislamiento, fui a consultar por pérdida del gusto, pero a las 24 horas lo recuperé, lo que usted estaba mencionando, Cristian. ¿Hay posibilidad de ser un falso positivo porque solo ese síntoma presenté? No, acuérdense que los síntomas no son iguales para todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que no tiene ningún síntoma y otra gente que tiene pocos, otra gente tiene más, y la gente que se enferma severa y críticamente también.
Entonces, el tener solo un síntoma o tener un síntoma leve no es que sea un falso positivo. Más bien es mucha suerte Claro. y una bendición que haya sido algo tan poco, ¿verdad? Y que no haya evolucionado a empeorar. Favorable, entre comillas. Sí, correctamente, ajá. Eso es una cosa que tenemos que entender con ese virus. La gran mayoría de la gente se va a recuperar de una forma normal, va a sentir bien y va a ser una enfermedad leve. Pero es justamente el hecho de que no sabemos quiénes van a ser esas personas y que hay algunas personas que se van a enfermar mucho y pueden hasta perder la vida, ¿verdad? Eso va a variar de persona en persona. Cristian, 2 preguntas más. Dice David Gutiérrez, ¿existe algún examen para saber que sí tuvimos el virus? Sí, hay pruebas de anticuerpos, que son las pruebas de la sangre, ¿verdad? Serológicas. En esas pruebas pueden determinar si uno ya tuvo el virus viendo los niveles de anticuerpos que tenemos. Esas existen, sí. ¿Aquí en el país se están realizando? Se pueden hacer en laboratorios, pero creo que las mandan afuera para que traigan los resultados, si no me equivoco. Bien. Y finalmente, Priscila Campos dice, ¿las personas con asma se pueden vacunar o hay alguna contraindicación? Sí, las personas con asma se pueden vacunar sin problema. Las únicas personas que deberían estar ahorita cuestionando si se pueden vacunar serían adultos mayores que estén muy, muy enfermos, ¿verdad? En este momento. O personas que hayan tenido choques anafilácticos en el pasado. Las reacciones alérgicas muy severas a una vacunación o a algunos ingredientes específicos de la vacuna. Aún así, la idea es hablar con el médico para que él pueda ver su caso específico y determinar si todavía se puede vacunar o no. Cristian, muchas gracias por todo Muchas este gracias. aporte. Me gustaría que usted diera su balance de todo esto que estamos viviendo a nivel nacional y sobre todo, como usted lo decía, no bajar la guardia porque pareciera que a veces necesitamos ese jaloncito de orejas para recordar que esto no ha pasado. Claro, claro. Bueno, hemos pasado por un año muy difícil. Ha sido muy difícil para todos y muchos sacrificios. No dejemos que todos estos sacrificios se desperdicien bajando la guardia ahorita, sintiéndonos como que no nos va a pasar nada. Eso todavía no se ha terminado. Tenemos las herramientas y el conocimiento para protegernos de la mejor manera, que es cuidar lo que estamos respirando, el aire que estamos compartiendo, usar las mascarillas, mantener distancia sobre todo, y no tener grupos grandes donde podamos contagiar a un montón de gente o donde alguien nos pueda contagiar. Tenemos que esperarnos todavía bastante tiempo mientras vamos vacunando a los vulnerables, pero les prometo que muy pronto llegaremos y si somos firmes vamos a poder estar celebrando todos juntos al final de este año. Gracias, Cristian. Esperamos que se cumpla su promesa. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente para usted. Cristian Marín Müller es virólogo. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día, también en teletica.com. Esperamos haya sido de muchísima utilidad para usted.